al estilo Brown. Me encanta platicar con una mujer que admiro mucho, una amiga queridísima, que además ella es abogada, es una gran empresaria, hay que decirlo, y sommelier, una apasionada del vino. Pau Vélez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme. Y la admiración es mutua. Ay, Totalmente mi amor. te admiro y también muchas gracias por tus palabras así de generosas. No, claro, y además Qué todo linda. lo que nos tienes que platicar, gracias a ti, porque ya habíamos comentado de esta plática, ¿no? En muchos momentos, viajes que hemos compartido. Y bueno, para las personas que no saben quién es Paulina Vélez y todo lo que has hecho en tu vida, primero que nada, bueno, pues eres de Guadalajara, que eso está bien bonito ser de Guadalajara, ¿verdad? Ahí crecí todo. Ahí estudiaste Derecho, ahí Estudié empezaste. Derecho. Sí. Te dedicaste a hacer un máster en Economía y Finanzas. ¿Por qué? Digo, porque creo que esta es una gran base para ti, para ser la empresaria que eres ahora. ¿Por qué brincaste un poquito del Derecho? Yo también estudié Derecho, a mí no me apasionó el Derecho, pero después de Derecho, ¿por qué decides irte a Finanzas y Economía? Oye, fíjate que a mí tampoco me apasionó, no me gustó nada, No. nada. Pues, además es una carrera muy larga, 5 años, y desde que estaba estudiando tenía yo clarísimo que no iba a trabajar en eso. Pero dije, bueno, pues es muy largo, lo voy a terminar, seguro me va a ayudar, y lo terminé. Estudiar me gusta, siempre fui como aplicadilla, entonces eso sí me gustaba. Y terminé, pero empecé a trabajar en otras cosas ahí en Guadalajara. Trabajé en algo que se llamaba mi primer trabajo, Infocel, que era un sistema de información financiero del periódico El Norte de Monterrey y que tenía en línea, o sea, era súper novedoso, sobre información financiera en el momento y en línea. Entonces, pues todo para los cazabolseros, los que invertían, los inversores, un montón, los bancos servía tener como toda esta información y además te daba las noticias, la información de bolsas y todo. Entonces, hubo un diplomado que fue a dar la Anáhuac a Guadalajara y me inscribí sobre economía y finanzas. Después hice los cursos de la CNB como operador de piso. También los aprobé y entonces me fui mucho por ese ramo. Después de eso estuve trabajando en un banco, en un área muy especializada que manejaba a clientes especiales, además de patrimonial, en créditos y en hipotecar, o sea, como muy completo. Y me dieron la capacitación súper completa al respecto y ahí estuve hasta que un día me fui a viajar. Tomé un año sabático y me fui a Barcelona y a Nueva York. A mí siempre me apasionó y me gustó cocinar y los vinos. Sí. Entonces, justo lo que me dediqué a estudiar fue sobre vinos y cocina y estaba yo feliz. Después decidí que no iba a regresar a vivir a Guadalajara, sino que quería venir a México. Como ya estaba de aventurera, pues qué más es, que tanto es tantito más. Sí. Y entonces estaban unos amigos en Nueva York, un amigo pintor y su esposa, amigos míos de Guadalajara, que me dijeron, ¿por qué no nuestro departamento en México está pues, libre? Porque no llegas allí, tú te haces cargo de los gastos del departamento y en lo que tú encuentras dónde vivir. Así que feliz, o sea, todo se fue dando tan fácil. Llegué a Guadalajara, quité mi casa en una semana, hice la mudanza, me vine a México. ¿Te adaptaste bien en México? Sí, no conocía yo a casi nadie. Ajá. De hecho, venía yo en mi coche y una vez iba a visitar a una tía en Polanco. El departamento donde llegué primero estaba en la Condesa y fue así de irme todavía no había Waze ni nada, ni el Google Maps, y entonces parando, y era pésima yo para la guía roja. Entonces me iba parando cada esquina, ¿hacia dónde es Polanco? Y así. No tenía la posibilidad de llegar. Ni idea, y no conocía a mucha gente, pero la verdad
es que la Ciudad de México me recibió muy bien. Yo creo que es una ciudad muy seductora Sí. y que te ofrece todo lo que tú busques. Por supuesto, pero ¿y en qué momento? Porque entiendo que también trabajaste como en una empresa o en un restaurante, ¿no? Trabajé Que ahí fue donde diste el brinco de Derecho y de Economía y Finanzas al mundo de la restaurantería y los vinos. viviendo aquí. Sí. Primero tenía yo que encontrar dónde vivir, encontré un departamento. En el medio de todo esto, tengo que conocer yo a muy poca gente, alguien me dijo, oye Pau, en tal compañía están buscando a alguien para trabajar en vinos. Y dije, pues qué interesante, pues voy. Todavía ni siquiera había yo buscado trabajo, que por supuesto estaba yo pensando buscarlo justo en el área de finanzas. Ajá. Toda esta parte, que es a lo que me dedicaba yo anteriormente. Y entonces fui, platiqué con el dueño de la compañía, nos caímos muy bien, acepté el trabajo y empecé a trabajar allí, donde estuve un tiempo y después de esto puse ya mi compañía, que este año cumple 25 años, Mariana. Acento. ¿Qué tal? O sea, tu compañía, Acento, que es una distribuidora, importadora de vinos. Así es. Y cumples 25 años, Paulina. Así es. ¡Wow! ¿Qué tal la emoción? ¡Qué emoción! Sí, ¡Felicidades! no me había yo dado cuenta hasta hace poco que dije, ¿cómo? Estoy cumpliendo este año 25 años, tengo que festejar. No, yo creo que sí, porque... Como que no lo había asimilado nunca, ni se festejo, ni a los 10, ni a los 20, ni nada. Pero ahora que lo pienso es muchísimo. No, pues sí, volteas a ver atrás tiempo. Y verla cómo ha cambiado. Pero bueno, antes de hablar de cómo esta transformación y todos estos años que has visto en la transformación de la industria de los vinos, lo que es admirable es que hace 25 años también te hayas aventado, la verdad, con mucho valor, de ser empresaria. O sea, de poner tu negocio, de poner tu propio negocio. No sé si lo hiciste sola, lo hiciste con socios. Y además, pues en una industria que yo siento que está muy dominada, estaba muy dominada por hombres. Absolutamente, absolutamente. Estudié como sommelier, por supuesto. Ahí empecé a estudiar varias cosas, además. Hice un curso en la Universidad de Davis sobre marketing de vinos, y en Les Hospices de Beaune, sobre los vinos de Borgoña. En el CIA, otro sobre análisis sensorial, estuve estudiando. Y aquí en México estudié como sommelier. Y en ese momento éramos, así las contabas de verdad con la mano, éramos muy, muy pocas que se dedicaran o no. Y como importadoras de vino, pues tampoco habíamos muchas, éramos muy pocas. Sí. Las contabas, yo creo que con estos dedos, o estos, y ya, nada más. Sí, muy chiquito el mundo, pero me encantó. Yo tampoco sé por qué lo hice. Yo creo que no sabía bien a dónde me metía, un poco de inconsciencia, pero no. Pero también estaba muerta de miedo. Estabas muerta de miedo. No, yo decía, híjole, ojalá que me dé una súper enfermedad. ¿Qué tal las ideas? Bueno, Paulina. Pues estaba yo muy chiquita. Decía, porque eso de la tolerancia a la frustración en mí no es tan grande, entonces mejor algo con lo que tenga que parar y luego ya busco trabajo. Y no, se fue dando. Y pues funcionó y afortunadamente hasta el día de hoy. Acento, ¿en qué se basa tu empresa y en qué empezaste? Porque también entiendo que tuviste un restaurante en La Condesa, más Sí. 2 boutiques o 2 tiendas, ¿no? Ay, también un lugar en el Mercado Roma de vinos, cierto, cuando abrió. en el Mercado Roma. Entonces todo eso era... Ay, también otra tienda, se me olvida, y otra tienda en el centro, en el centro de la Ciudad de México, sí, también en de el vinos. downtown, sí. Órale. ¿Cómo empezaste esta empresa? O sea, ¿cuál fue ese primer paso que dijiste? A ver, voy a abrir esta empresa, se va a llamar Acento. ¿De qué va? Fíjate, había personas que me llamaban, amigos conocidos, para que les recomendara vinos. Y entonces, porque yo no sabía qué iba a hacer cuando me fui de la empresa.
Entonces decía, bueno, pues mira, tal vino lo vende esta persona y este otro, esta otra persona, y te doy el dato y se los compras y así para pasar el contacto. Y me decían, ¿por qué mejor no me los consigues todos tú juntos y me los vendes? Ah, bueno. Y entonces, pues así fue uno y otro y otro. Después alguien me dijo, oye, Pau, ¿no quieres? Yo estoy importando estos vinos, ¿no quieres distribuirlos? Que fue Thierry Blouet, fíjate, el primero. Y le dije, ay, sí, claro que sí. Y empecé con sus vinos. Y entonces ya le empecé a vender a hoteles, restaurantes. Y anterior a esto, desde hacía unos años, fíjate que yo empecé a comprar futuros de vino de Casa de Piedra de Hugo da Costa. Exacto, que yo quiero que nos platiques esto de futuros de vino, porque así empezó Hugo da Costa con Casa de Piedra, ¿cierto? Así es. ¿Qué es esto de futuros de vino? A ver, los futuros es cuando tú cobras por anticipado al cliente algo que le vas a entregar en cierto tiempo. En Burdeos es súper conocido ir a los primeurs, que vas a probar los vinos del año que te van a entregar en 3, 4, 5 años, depende cuál vino. Pero tú los compras desde entonces. Sí. Y entonces Hugo da Costa, cuando hizo su bodega, lo que iba a ser su casa originalmente acabó siendo la bodega. De hecho, su casa la estaba haciendo de piedra y era un punto de referencia en el valle, sí, en San Antonio de las Minas, porque toda la gente lo veía y decía, ay, ahí en la casa de piedra 1 kilómetro, en la casa de piedra la vuelta, y así. Y entonces por eso le puso así a la bodega. Y pues en tarde que temprano se le acabó el dinero y necesitaba financiar para terminar ese proyecto y empezó a venderlo en futuros, lo cual se quedó hasta, no sé si actualmente lo sigue haciendo de la misma forma, pero se quedó y así lo fue comercializando el vino año con año y se terminaban. Entonces... ¿Tú hiciste más o menos lo mismo? No, yo le compré a Hugo... Desde antes, cuando sacó de las primeras cosechas, empecé a comprarle cada año un futuro que equivalía a 10 cajas. Y lo repartía entre amigos y así lo comprábamos. Después dije, ahora que ya empecé yo a distribuir vinos, ese futuro me lo quedo yo, distribuyo otro con amigos, compro uno más y ese yo se lo vendo a mis clientes. Sí. Y entonces ahí empecé a entrar al vino mexicano y fui conociendo en aquella época lo que eran muy pocas bodegas y empezaban las bodegas que tenían como muchos nombres. Vinos de autor, que todos decían, vinos de autor, pues todos los vinos tienen un autor, el nombre es ridículo. Bueno, vinos garage, o vinos artesanales, pero así nació. Los empecé a conocer y al final me ofrecieron que yo distribuyera cuando salieron al mercado esos vinos. Entonces hicimos, el mismo Hugo, tuve la oportunidad y la fortuna de lanzar en el 2001 el proyecto de Ácrata, no, 2002 creo que fue, el proyecto de Ácrata, que lo hicimos increíble. ¿Cómo fue ese proyecto? Para quienes no conocemos ese proyecto. Ácrata significa sin gobierno. Sí. Y entonces... es un proyecto que empezó a hacer vinos diferentes, con cosechas diferentes, uvas totalmente desconocidas para la mayor parte de la gente. ¿Locales? ¿Uvas locales? Sí, okay. Todo uvas locales, de productores locales que no sabían qué hacer con sus viñedos, con su producción. Las etiquetas eran súper explosivas, innovadoras, porque en aquella época eran etiquetas como muy clásicas, y los marqueses y la nobleza, y las letras garigoleadas y tal, y Hugo sale con manchones, le pone a un vino tacha,
pero en esa época además las tachas estaban como de moda y la gente le dice, por eso le pusiste tacha. Exacto. No, porque Los raves era y un las movimiento totalmente Ajá. que iba en contra del gobierno y Y de instituciones y de sí, formalidad. y todo de eso. Entonces, ese fue un vino ¿estructuras o qué? rosado dentro Ajá. de estructuras y todo de Ágrata, y todos los nombres eran así. Qué Entonces interesante. llamó mucho la atención, hicimos la presentación que nos ayudó mucho en eso, Marta Ortiz, en Águila y Sol. Ok. Entonces fue increíble, increíble. Tú, cuando empezaste a distribuir vinos en Acento, o sea, ¿empezaste por vinos mexicanos o traías vinos de fuera? Todavía no importaba, yo empecé con algunos vinos que me daban a distribuir y con como los muchas de bodegas de vinos mexicanos, Ajá. porque pues no había muchas, o sea, las cartas de vino en México Eran diminutas. diminutas, no incluían mucho los vinos mexicanos, no los tomaban muy Me en acuerdo. cuenta. Nosotros empezamos como a promover además el vino mexicano tiene que ir en el primer lugar, son los primeros vinos que debes de promover ofrecer en una carta. En una carta de vinos y a vender me acuerdo, en un lugar que llegué a proponerles los vinos, mi gata, Simona. Ay, yo soy muy gatuna. Y Simona te amó. Simona, hola. Ay. Y me dijeron, no, los vinos mexicanos nadie los va a consumir, no los podemos aceptar, no los vamos a meter. Y llegué a un acuerdo con ellos de que yo me iba un par de días a vender los vinos en la barra, a promoverlos por copeo, por botella, pasar por las mesas del restaurante. ¿Y lo hacías tú personalmente? Yo o sea, personalmente como sommelier Sí. para que... Y claro, llegaba yo y los convencía, porque los convencía. Hombre, semejante guapa, sasasa, Eres con una esa linda voz y con los conocimientos que tienes. Pero qué bonito que alguien así también te seduzca y te ofrezca y sepa cómo ofrecerte un vino. Y entonces funcionó y los pusieron en el restaurante y en la tienda que era Tierra de Vinos en ese momento. Claro, que estaba enfrente del Contramar. Exacto, y funcionó muy bien, y también en lugares que estaban de moda como ese, como Águila y Sol, donde empiezan a tomar en cuenta los vinos mexicanos, Nicos, todo esto, pues la gente voltea y dice, a ver, pues vamos a meter un par de vinos mexicanos, y empieza a crecer. Y fue un movimiento muy bonito, había muy pocas bodegas, en un primer momento estaban todos muy unidos. Sí. De hecho, había un movimiento que se llamaba Viticultura Unida, Ajá. que era como un colectivo de exacto, productores de vino productores y de sommeliers. vino, todos estos vinos artesanales, de pequeños productores. ¿Por qué les llamaban artesanales? O sea, porque de verdad eran totalmente artesanales, Ajá. Mucho con la escuelita de Hugo da Costa, que es donde nace todo este movimiento, Sí. porque muchos estudiaron allí y de allí Hugo los comprometió a seguir en el vino y hacer vino cada año. Y entonces no tenían, a lo mejor tenían un espacio o no, o se lo compartían y se rentaban un pedazo o se lo prestaban. Y luego no tenían más que una prensa y pues ahora prenso yo y ahora prensas tú. Y todos empezaron, te digo, de una manera, pues como si fuera una cooperativa, cada uno con sus marcas, con una fraternidad, una hermandad muy bonita para apoyarse. Que eso sucedió un poquito con... Después el mundo cambió y claro, ya exacto, no podemos ya, decir lo mismo. Y ya no es tan fraternal el tema. Nada. Pero yo sé que, por ejemplo, en algún momento que entrevisté a Hans Backhoff, o sea, entiendo que la primer bodega, la primera que llegó a México fue en Coahuila. Sí. ¿Verdad? En Parras. En Parras. Pero luego, bueno, no es cierto, Santo Tomás. Claro, Santo en Tomás, el Valle, Santo Valle Tomás de Guadalupe. es la más antigua. Ajá, y un poquito el movimiento que fue también de cuates, como lo de Hans Backhoff de Montechanic, que también un poco entre
pues, experimentando con vinos pues, muy de ellos, muy artesanales, deciden lanzar el viñedo Monte-Xanic. Sí, ahí te cuenta la historia. Tuve la suerte de conocer a Hans Papá, que era de verdad como una gozada, un placer platicar con él. Yo cada vez que iba a Ensenada, le llamaba, y comíamos o pasábamos una tarde o probábamos vinos, pero de verdad un gran placer. Un gran personaje, apasionado y sencillo. Y entonces, pues fueron a una regata, porque también a él le gustaba mucho velear y los barcos. Y en la regata él llevó los vinos que estaba haciendo. Por experimento. Sí, y su equipo dijeron, ay, qué rico, está maravilloso y vamos a hacerlo en serio. Y ahí sí empezaron un proyecto con una bodega de inicio muy bien montada. Después hicieron esta belleza que tienen ahora, pero... Sí, que es impresionante. Y Santo Tomás también es impresionante y bueno. Y hay tantos otros vinos ahora que es un mundo de viñedos, de bodegas, ¿no? En Valle de Guadalupe. Que además, Pau, tienen fama los vinos de Valle de Guadalupe de ser salados. Tú como experta, cuéntanos un poquito de esto. A mí sí me llama la atención. Yo no soy tan conocedora como tú. Pero, ¿qué hay de esto? Digo, sé que por por la tierra, por las salinidades. Por la falta de agua, por cómo han ido desde hace tantos años erosionando toda esa tierra y llevándose arena, y sacando agua para diferentes cosas, cambiándole la vocación de agricultura a pues todo ese valle que tendría que dedicarse a eso. Y han hecho, yo creo que un crecimiento desmedido y sobre todo en bienes raíces, en cosas que no se deberían de hacer, que no van apegadas al lugar, lagos y campos y jardines y pastos que no, pues no son de la zona. Habría que hacer, plantar lo que va de acuerdo a la zona y respetar el entorno. Y te digo que, bueno, luego platicamos de eso porque es una tristeza, cómo nos hemos acabado también toda esa región y que la vemos cómo está muriendo poco a poco. Ahora me enteré que van a hacer este desarrollo que es como un lugar ahí que hicieron camino a Puebla, hombre, que no me acuerdo cómo se llama, que lo van a meter en Valle de Guadalupe. Ya, no sé cuál dices, pero sí, ya, conciertos multitudinarios, que en un concierto de estos multitudinarios empezaron a salir las arañas de la tierra. Claro, porque imagínate toda la gente brincando, miles de personas, cuando ellas viven allá adentro en una paz, lo que es para ellas, pero forman parte de un ecosistema que es muy importante. Entonces, claro, vamos descomponiendo todo y te digo, pues a falta de agua, claro que el resultado, hay mucha gente, no, es que los vinos son minerales, mi opinión. No quiero contradecir a nadie porque cada quien tenemos una opinión diferente, pero la mía es que hay unos vinos muy salados, efectivamente, y otros vinos no. También, pues, el enólogo tiene que tener un gran conocimiento y unas habilidades para poder sortear todas esas cosas, y lo logran y hacen, sí hay unos grandes vinos que me encantan y otros de verdad, yo digo, no, son salados, esto no es mineral. Claro, claro. Ahora, pensando en otras, porque ya hay muchas zonas de México, muchos estados donde se produce vino. Entiendo que a ti te gusta también lo que se produce, pero bueno, más bien te lo preguntaría, ¿qué te gusta? O sea, Coahuila, ¿te gusta? Parra, o sea, cuéntanos un poquito para ti, como una experta, conocedora, con este paladar y con el de estar descubriendo siempre vinos, porque ese es tu oficio, es tu pasión. Entonces lo haces en México, pero lo haces también fuera de México. Siempre estás como viendo, porque el vino todo el tiempo está cambiando y hay novedades en los vinos. ¿Qué te gusta de México? Que tú pudieras decir, oye, la tierra de aquí, de acá, son buenos productores de vinos. Mira, a mí me gusta mucho
Por ejemplo, Querétaro para los vinos espumosos, para algunos blancos, sobre todo en las alturas. Ajá, claro, porque el vino, es mejor el vino de altura. Claro, y además hay otros suelos y además Ajá. pues cómo reciben el sol y la cantidad de sol influye mucho en la fruta. Entonces, en esta parte de Querétaro me gusta mucho también Coahuila, me parece un estado extraordinario con todas sus zonas diferentes. No hay una zona que me guste más que otras, Sí. aunque sí hay Se producen sí, unos muy buenos. vinos que creo que están muy bien, incluso calidad-precio, creo que son muy indicados. Sí. Y después encontramos algunas cosas, tanto en el centro del país, porque hay microclimas. Y entonces podemos encontrar algunas joyitas escondidas o que, a ver, les digo, no está maravilloso, pero van por muy buen camino. Ajá. Porque también creo que el hacer vino en México llevamos realmente no tantos años. Lo acabamos comparando muchas veces con el vino francés, y sobre todo porque algunos productores sí ponen en sus precios algunos exorbitantes, que yo tampoco estoy de acuerdo con eso, y que están para mí fuera de mercado en cuanto a calidad-precio. Pero yo creo que sí encuentras vinos mexicanos de calidad metiéndolos en el cajón que deben de ir metidos, ¿no? Sí. Donde se deben estar acomodados. Vinos con el precio adecuado, pero con una uva que tiene pocos años, que están experimentando con un tipo de suelo que a lo mejor conocen, pocos hacen estudios de suelo para saber qué uva sembrar, entonces son más experimentales de inicio. Entonces hay que meterlas en donde deben de ir para tener el concepto adecuado, y creo que sí hay vinos de calidad en México. Sí, porque yo he visto, fíjate, digo, ahora estoy en lo de MIT, creo tú también, ¿no? Lo de Mujeres sin Taninos, que me gusta mucho, que hay también todo este organismo de Mujeres sin Taninos, pero he conocido a mujeres antes de estar y de conocer más del mundo de los vinos, de gente que, pues se me ocurrió producir un vino. O sea, como ya, no sé, siento que se ha puesto como un poquito de moda y que es muy fácil producir vino. A ver, pues sí. Y luego que muy ácidos, pero ya tienes tu vino. El problema es que luego han aparecido muchos peguetiquetas. Porque están los que nada más van y compran vino. Entonces, bueno, pues y le ponen su etiqueta que mandaron a hacer con no sé quién, tú las traes, y compraron la botella por allí y todo. Y sacan su marca. Y entonces te venden su marca, pero pues al final son etiquetas y tan. Pero el próximo año, y su vino este año es Syrah, pero el próximo año ya no le compraron a esta bodega, le compraron a aquella. Y entonces les vendieron Merlot. Y entonces, pues ahora es Merlot. Claro, es otro suelo, otra maduración de la uva, otra uva, otra forma de hacer el vino. Es otro vino, pero lo venden como si fuera el mismo. Yo creo que eso le hace muy mal al vino mexicano. Después está lo que tú dices de, yo quiero hacer vino. Entonces van, Te compras tu casa con tus tierras ya para producir vino. Vas y rentas tu tiempo para poder, o compras la uva, porque también puedes ir a comprar nada más la uva. Entonces, sí se ha puesto de moda estos conceptos de que tienes tu tierra, compras tu casa en diferentes zonas, como por ejemplo por ahí por San Miguel de Allende. Sé de gente que ya produce su propio vino, pero que en realidad tampoco es que lo produzcan. O sea, es que compran la uva de diferentes lugares y le ponen la etiqueta. Claro, o hay otros que compran la casa con un viñedo, y al vecino igual y el otro vecino igual, y entonces llegan a la vendimian en su época, igual y ellos participan así para salir en Instagram cortando la uva en algún momento, y luego ya
el dueño del proyecto se lleva la uva, hace el vino y luego le da a cada quien sus 5 cajas y entonces cada quien le etiqueta como quiera y luego cada quien dice, este es mi vino y es mi vino, Sí. pero al final tampoco te explican bien. Claro. ¿Qué tipo de...? Ajá. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué uvas son autóctonas de México? Que tú nos puedas decir, porque sabemos que hay muchas semillas que llegaron de los españoles, influencia de los Pues mira, franceses, que llegaron y sembraron. Pero ¿cuáles eran las nuestras? Autóctonas no teníamos, Ajá. porque todo eran vides silvestres, Sí. que fue con lo primero que empezaron a hacer vino. No había, y después empezaron a traer la uva misión, justamente por los misioneros y todo esto, pero o no sea, lo que es- teníamos uvas autóctonas. Después se han desarrollado. En México yo creo que somos de los países en el mundo que tenemos hoy en día una mayor variedad de uvas, de vides que hay, porque sí es extraordinario. Tenemos un mundo, tanto en blancas como en tintas. Más bien, en México no nos hemos definido o decantado por identificarnos con una sola uva. Ahora, también creo que es difícil porque en un inicio los productores de vino hablaban de unas uvas como la Grenache, la Garnacha, o la Cariñán, por supuesto la Cabernet, que es muy fácil. Y después pero hay otras zonas que tienen suelos diferentes y climas diferentes y ciclos diferentes, entonces pues también tiene, pues la Malbec o la Tempranillo, Sí. Y luego la Nebbiolo mexicana, muchas uvas italianas, la Sangiovese, Ajá. pero pues también está la Merlot. Y de Francia, tú que has estudiado en Francia, ¿qué te gusta? Cuéntanos un poquito de tu experiencia, porque sé que viajas mucho a Francia constantemente, que vas a estas bodegas, estos viñedos muy de familias, muy lindo. Y también, bueno, también has ido mucho al tema de California, en Napa y todo eso. Cuéntanos cuál es tu pasión por las uvas francesas, por Borgoña, por Burdeos tal vez, no sé, qué es lo que a ti tanto te gusta, que te mueve y que vas y cómo andas descubriendo. Mira, a mí me cuesta mucho escoger un solo vino, que es típico que te dicen, como todos rankeamos todo, de cuál es tu vino favorito. No, les digo, no puedo, es imposible, el clima, con quién estoy, mi estado de ánimo, qué me voy a comer o no voy a comer, mi época del año, cómo me siento, todo. Claro. Entonces, pues no todos los días. Y les digo, no, es que yo soy vinariega. Así como hay mujeriegos, hay hombreriegas, y yo vinariega, no le puedo ser fiel a un vino. Qué belleza. Es difícil. Y bueno, tengo ahora en mi portafolio muchos vinos de Francia. Sí. Y sí le tengo un cariño especial a Borgoña, Ajá. a toda la zona. Sí. No te puedo tampoco dar un solo vino, pero sí a la zona en particular. Me gusta muchísimo, ¿Por qué? tal vez porque fueron los primeros vinos que yo empecé a beber en mi vida. Ok. Entonces es como, ya sabes, como la catsup de la marca que tú tomabas de chiquita, que Claro. aunque te den una hecha en casa por el chef 3 estrellas y supercampeón y lo que quieras, pues la que te gusta es la de la marca comercial porque es la que tú probabas. Y entonces son sabores como muy familiares, como apapachadores. Sí. Me gusta mucho su elegancia. En tu catálogo de vinos que tienes en Acento, en tus 2 boutiques, en tus 2 lugares, ¿tu catálogo es global? O sea, me refiero de que Sí. puedes tener vinos de Sudáfrica y de Portugal y de... ¿me entiendes? Tienes, cuéntanos un poquito. ¿Y cómo haces esta curaduría en este mundo tan diverso de vinos? Mira,
Es que no me dedico a un solo país, sigo teniendo vinos mexicanos, ahora de algunos estados. Llegó un momento en que mi portafolio comprendía en su mayor parte vinos mexicanos, muchas bodegas y sobre todo únicamente de Baja California, de los diferentes valles, pero Baja California. Y actualmente esto fue cambiando porque pues el vino mexicano fue creciendo, también empezaron a hacer, como ya mencionaste, vinos en diferentes estados, entonces empecé a introducir vinos de otros estados y empecé a importar hace muchísimos años vinos de otros países. Entonces ahora tengo vinos de Estados Unidos, muchas bodegas, tanto de Washington, de Oregon, de California. Tengo vinos de Francia, también de diferentes regiones, de Alsacia, de Borgoña, de Burdeos, de Languedoc, de diferentes zonas de Languedoc, de Provence, El vino espumoso, ¿qué hay de champaña. Ajá, de champán, claro, champaña. Yo amo champaña también. Ah, sí, yo no he ido todavía. Quisiera ir. Un día llévame. Vamos. Cuando vayas así a hacer un scouting de bodegas por Francia, me encantaría. Sobre todo con alguien que sabe tanto y estudiaste allá y demás. Pero fíjate, ahora veo que también todos los sellos y los vinos naturales, los vinos biodinámicos, los vinos orgánicos, bueno, hablas de los misioneros, de los de garage, pero vemos, digo, estos ya son pasados, sí, ¿no? De lo que nos has dicho, pero ¿qué hay de esto? O sea, ahí es donde dices, pues un vino natural yo ya lo he probado y te digo honestamente, a mí no me gusta. Pero alto, hay unos vinos naturales bien hechos. Sí, luego tenemos unos conceptos. Mira, los vinos naturales, incluso muchas bodegas que tienen defecto con los vinos, aprovechan para venderlos como vino natural. Debo de confesarte. Entonces, hay vinos naturales en ese estilo y la gente te dice, a mí me gustan los vinos de pañal de bebé, que te huelen a pañal de bebé, horroroso. ¡Qué rareza! Un horror. Porque además, pues el maridaje me parece, pues, ¿qué vas a comer? Exacto. Pero bueno, no es mi estilo. Respeto absolutamente todos los gustos. Eso sí no lo había escuchado jamás. Pero no es mi estilo. Pero hay vinos naturales bien hechos. Sí. Originalmente, antiguamente, pues así se hacían los vinos. No había ningún aditamento, ayuda para poder hacer un vino. Entonces, los vinos naturales son vinos que requieren mucho control de temperatura, mucho conocimiento de tu oficio, de tu fruta, y mucho control y una higiene absoluta todo el tiempo, porque bueno, ahí tienes los sulfitos que te ayudan, como yo digo, para ecualizar, ¿no? Claro. Pero cuando no tienes esto, tienes que tener, porque cualquier germen, bacteria, cualquier cosa, un viento fuerte, pues te puede traer diferentes cosas. Absoluto cuidado. Sí. Pero los vinos bien hechos, incluso no son turbios, ni siquiera yo te puedo dar un vino natural ahorita y te lo doy a probar y tú no te das, y me vas a decir, porque estoy segura, qué rico está este vino y es un vino natural. Claro. Bueno, es que yo he probado vinos naturales en restaurantes que además me parecen carísimos, que eso también yo creo que es un tema importante que podríamos hablar el día de hoy acerca de cómo se está, pues, cómo se está subiendo el costo del vino en México y sobre todo en un restaurante, ¿no? Que eso también, y te venden, a mí me vendieron una copa de vino natural, no voy a decir al restaurante, en 400 pesos. Sí. Y la verdad me supo muy mal, porque además dije, X, o sea, entonces te lo venden muy caro porque es natural, pues como que no hay sentido, no tiene sentido, para mí no tuvo sentido. Mira, ahora también hay mucha gente que es
alérgica a los sulfitos. Ah, sí, claro. Entonces, son vinos que no tienen sulfitos o ahora ya permiten un porcentaje muy bajo de sulfitos que lo tienen muy bajo. Entonces, pues les vienen muy bien. Y está bien, te digo, pero no necesariamente tienes que buscar los vinos horrorosos. Yo tengo algún vino natural en 400 pesos, la botella. La botella. No una copa. Claro. Entonces, pues sí, Sí. Sí. O sea, varía y eso. Ahora, ¿qué opinas tú de los costos del vino en un restaurante? Y bueno, ahora también nos fijamos en la carta de vinos, Pau. O sea, tú como una gran experta y conocedora, ¿no? Ya que si la carta sí, que si está bien, que si está chica, que si le falta, que si no venden. ¿Qué opinas de esto? Porque son tendencias que también se viven en el mundo de la gastronomía hoy. Mira, en cuanto a la carta de vinos, yo creo que debiera de ser adecuada con la expectativa que tienen de su comensal en cuanto a edades, nivel socioeconómico, etcétera, para saber qué vino le ofreces, qué estilo, si es un joven o si si tu restaurante está enfocado hacia gente de negocios o hacia más hipsteros, Sí. jovencitos, o sea, hacia dónde vas. Claro. Por otro lado, de acuerdo con tu menú. Sí, 100%, pues sí. Totalmente, no puede ser una carta de lo que sea y tu menú es mexicano, Claro. y a lo mejor no tienes ni un vino mexicano. O uvas que no van de acuerdo con el tipo de cocina o el tamaño de la carta. De acuerdo al restaurante, a veces hay cartas súper pequeñas para unos menús muy extensos. Sí, o sea, hay que buscar que sea lo adecuada. Y si tú como restaurantero no eres un experto, sí les recomiendo que busquen a un sommelier para que les ayude a poder hacer la carta adecuada. ¿Tú diseñas cartas de restaurantes? Sí. ¿Cuáles? ¿Nos quieres Por platicar ejemplo, un poquito así? Últimamente, ¿cuáles has diseñado? Te puedo decir de la carta de vinos de Bistró 44. Ah, órale. Que esa es la más reciente. ¡Qué bien! Pero no me quiero ir sin terminar con los precios de los restaurantes. Eso. Que a mí Muy me importante. parece que actualmente lo están manejando muy mal, porque alejan mucho al consumidor del vino. Porque tú llegas y dices, híjole, me va a costar una botella la más barata y es un vino que no conozco o que considero que no vale la pena en 2,000 o en 3,000 pesos, porque claro, hay restaurantes que llegan a subirles hasta 4 o 5 veces el valor del vino. Hay que tomar en cuenta que ya el vino en México de por sí es caro porque los impuestos son muy altos. Tanto el vino mexicano como el importado. Luego me dicen que el vino mexicano paga más impuestos. No, pagan los mismos. Tanto el mexicano como el importado, pero son impuestos altos. Casi la mitad de la botella son impuestos. ¡Qué fuerte! Entonces, tomando en cuenta eso y todavía en un restaurante 4 o 5 veces, pues, ¿qué dices? No, pues me tomo una margarita, me tomo un martini. Claro. O un mocktail. Sí, pues sí. Y luego ya me voy a mi casa a tomarme una copa. Sí, qué fuerte. ¿Y por qué? O sea, es un abuso. Finalmente es un abuso. Es un abuso. Y yo creo que esto debería de ser al revés, de decir, porque una botella de vino te viste una mesa. Por supuesto. Entonces, que el comensal se acerque al vino y que tu venta no sea por vender una botella. Porque además tampoco lo puedes colocar igual que los platos. En los platos tienes una elaboración, además del costo de los ingredientes. En el vino, claro, importa mucho las copas, qué tipo de copas tienes, etcétera. Pero abres la botella, no te lleva gran trabajo. Pero bueno, yo no estoy nada de acuerdo con esto y creo que sí deberían de buscar que su margen, su utilidad se quedara en el volumen y no en vender pocas botellas en alto precio.
Por supuesto, porque además ya mucha gente consume vino. Yo creo que hay una gran tendencia a consumir, a tomar vinos blancos, espumosos, Sí. nuevas generaciones. Pero tenemos un problema mundial actualmente, Ajá. que es terrible y lo estamos viendo ya en México, la baja en el consumo del alcohol en general. Sí, porque la gente tal vez ya está consumiendo otras cosas que ya no quieren tomar alcohol, Exacto. como pues chocongos, no sabemos, Sí, una bola de cosas que las se oyen. ayahuascas, los Exactamente. ¿Tú chocongos. crees que sea esto también En que está parte, a ver, cambiando? yo creo que son muchas cosas. Sí. Una, tienen que ver los precios para alejar a la gente y que no se atreva a probarlo. Otro, el wellness Ajá, de la cierto. gente de no, yo soy vegano, no, ves que ahora ya todo el mundo, no, yo soy omnívoro, vegano, pero no sé Sí, qué, sí, crudivegano. si Sí, no una sé bola de cuántos tendencias. conceptos Ajá. existen y además ya todos son alérgicos al gluten, pero a los lácteos, pero a no sé qué, a los A los taninos, a los sulfitos. sulfitos y al no sé qué, o sea, yo veo a gente muy alérgica ya por todos lados. Entonces, también es eso, el consumo pues de otras sustancias Ujú. que también, o mucha gente está en protocolos de microdosis que Ajá. dicen, no, pues yo ahorita alcohol no, pero viven en protocolo de microdosis Microdosis. para siempre. Exacto. Entonces, Sí. Y obviamente esto tú crees que es un movimiento, o sea, esto es algo global que se es está dando. totalmente mundial, Ajá, mundial. absolutamente. ¿Lo ves con tu gente con la que vas y compras vinos y con Sí, tus claro. distribuidores y todo, que te dicen que ha bajado el Con los consumo en diferentes productores, sí, veo países? las estadísticas en todo el Ajá. mundo y el consumo de alcohol en general ha bajado. Te puedo decir un rubro que me parece muy interesante y a mí me gusta mucho que ha subido, que es lo que mencionabas, los vinos blancos de calidad, en eso ha aumentado el consumo. Ah, Digo, porque fíjate. además la comida que consumimos cada día va más de acuerdo ahora con vinos blancos, Sí, que también es más ligera. por supuesto. Y además ya, o sea, tomarte un vino no necesariamente tienes que estar en un lugar de mantel blanco. O sea, te puedes tomar un vinito hasta con unos buenos tacos. Ya sabemos que los tacos, bueno, están también, es un booming de tacos Sí, muy impresionante. sofisticados. Entonces, Sí, con la verdad una es que sopa de pipirín, con un es fideo de seco. pipirín, por ejemplo. Qué linda eres. Por último, te quiero preguntar, bueno, es que habría mucho que platicar, pero ¿qué opinas de los vinos enlatados? Esto me interesa mucho que me lo digas. A ¿Te mí sí me gusta? gusta, ¿Sí? sí, Ok. sí, porque siento que es acercar más el vino a un mayor público y además es muy fácil. Yo la primera vez lo probé en el Jardín Botánico de Nueva York y me pareció una gran idea y me lo fui, por supuesto que me lo compré. Y Feliz, sí. además se me hace fácil, accesible, hay unos vinos ricos, Ricos. sabes a lo que vas, Claro. no esperas que te den una copa y decantarlo y Sí, sí, servirlo. O sí. sea, es un vino para el momento porque hace calor y quiero algo fresco. No, a mí me parece una idea genial. Qué Estoy bien. totalmente de acuerdo. ¿Los vendes tú? No, No. fíjate, Ah, bueno. Pero pero mira, sí podría me ser. gusta el concepto. Qué bueno, querida. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay que luego seguir platicando, por favor, Feliz, yo de más, feliz de de más platicar. temas del vino. Encantada. Ya sabes que te quiero mucho, te admiro mucho y eres una mujer genial y que nos aportas muchísimo, de verdad, Muchísimas a gracias. Sabes que es nosotros. recíproco todo esto. Ah, seas linda. Totalmente. Dinos dónde están tus dos boutiques de acento, rápidamente tus redes sociales, por si quieres que la gente nos siga, bueno, te siga Sí, en bueno, a esta mí la conversación. bruja Pau. La bruja Pau. Y luego estoy en la Condesa, en, en Juan de la Barrera 81, en el edificio Condesa, y estoy en Hegel 313, enfrente del Parque Uruguay, en Polanco. Perfecto. Bueno, Muchas que mi gracias. amor, gracias.